Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Heartbeat. En el vídeo de hoy vamos a estar organizando en Samsung Tab y en iPad a la vez. Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal. Muchas gracias a todos los miembros por participar en la votación. Y si quieres ser miembro de YouTube y disfrutar de más contenido, regalos y tutoriales, os dejo enlace con información en los comentarios. Y ahora sí empezamos. Hoy tengo un invitado especial y los dos estaremos organizando cada uno en un dispositivo. Por un lado vamos a usar la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. La usaremos con la Agenda Pro 2024 en color nude y usaremos la aplicación de notas de Penly. Por otro lado, yo estaré usando el iPad Air 5 con la Agenda Kawaii 2024 y en la aplicación de notas de GoodNotes 6. Estas son las nuevas agendas 2024. Las hay en más colores, pero hoy estaremos organizando justo con estas. Vamos a irnos al calendario de enero de 2024 y vamos a estar aquí usando algunas herramientas y decorando. En la aplicación de Penly tenemos un sitio donde también podemos guardar nuestros stickers. Aquí, por ejemplo, tenemos los que vienen incluidos con la Agenda Pro. En GoodNotes también tenemos disponibles estos stickers de las nuevas agendas, en este caso para colecciones. En ambas aplicaciones solo tendríamos que pulsar en el sticker para que se importe. Hemos decidido decorar el día 1, que es el inicio del año. Algo que me gusta de Penly es que a pesar de ser Android, te permite usar tipografías personalizadas, por lo que en Penly podríamos instalar otro tipo de tipografías que no son las predeterminadas. Y por supuesto en iPad seguro ya sabéis que el sistema sí permite tipografías en básicamente todas las aplicaciones, así que tampoco tendríamos problema para usarlas. Otra cosa en común es que podemos escoger también colores para el texto con la rueda de color que nos viene en ambas aplicaciones. Y por supuesto podemos decorar a mano con nuestro pencil. En las dos aplicaciones tenemos la opción de herramienta bolígrafo, con el que podemos estar haciendo nuestras propias letras, líneas o decoraciones. Vamos a hacer otro día del calendario de enero, cada uno lo estamos haciendo en un estilo para que así veáis más ideas. Y de nuevo estuvimos usando stickers y tipografías. Si queremos poner una foto nuestra también podemos hacerlo. Nosotros añadimos a nuestro Michi, por ejemplo, en el calendario. Podemos importar fotos propias, lo que hace más fácil en el caso que queramos hacer diarios o guardar recuerdos. Más herramientas comunes que quisimos probar. Si queremos mover un sticker al fondo, en Penly le daríamos a esta flechita, seleccionamos el sticker y ahora nos aparecen arriba iconos justamente para mover adelante o atrás. Si pulsamos en estos iconos, como veis, podemos estar moviendo y cambiando el orden del sticker. En GoodNotes 6 también tenemos esta opción. Pulsamos en el sticker y aquí en las opciones le damos a la de organizar y ya nos aparece para ponerlo abajo o arriba. Para movernos por nuestra agenda, en Penly debemos deseleccionar las herramientas, es decir, que ninguna esté seleccionada y no haya ninguna en azul. Es entonces cuando podremos usar los enlaces de nuestra agenda y movernos por ella. Si prefieres usar tu tablet en vertical, también podríamos hacerlo. Si le damos la vuelta, las agendas también se voltearían. Recuerda que podemos hacer zoom simplemente acercando con los dedos para así escribir mejor y usar las agendas al tamaño que te sea más cómodo.
Aquí estuvimos escribiendo en algunas secciones que vienen en las agendas para que veáis el ejemplo. Como veis, cada uno de nosotros puso el zoom al tamaño que le venía más cómodo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como hemos visto, Paintly y GoodNotes tienen muchas cosas en común y podemos organizar nuestras agendas en ambas aplicaciones. También, por supuesto, tienen algunas diferencias, pero eso lo podemos dejar para otro vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte próximos vídeos. Os mando 1.000.000 de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.